Hola a todos y todas. En este video vamos a repasar algunos conceptos importantes sobre triángulos. Si tenemos el siguiente triángulo, ABC, la suma de cualquiera de sus dos lados siempre va a ser mayor a la del tercer lado. Esto quiere decir, la suma del lado AB más el lado BC va a ser mayor que el lado AC. La suma del lado BC más el lado AC va a ser mayor que el lado AB. Y la suma del lado AC más el lado AB va a ser mayor que el lado BC. Si tengo el siguiente ejemplo y quiero saber si con estas medidas se puede formar un triángulo, lo único que tengo que hacer es verificar que si sumo dos de sus lados va a ser mayor que el tercer lado que no sumé. Es decir, si yo hago 12 más 18, claramente es mayor a 20. Ahora si hago 18 más 20, también es mayor a 12, que es el que no estoy sumando. Y si hago 12 más 20, también la suma de 12 más 20 es mayor a 18. Por lo tanto, siempre que sume dos de sus lados, va a ser esa suma mayor al lado que no estoy sumando. Por lo tanto, con estas medidas se puede formar un triángulo. Si en algún momento no se cumple algunas de estas condiciones, entonces quiere decir que con esas longitudes no se puede formar un triángulo. Propiedades súper importantes. La suma de los ángulos interiores, es decir, de adentro de cualquier triángulo, es 180 grados. Si tenemos ángulo alfa, beta y pi, la suma de ellos tres me va a dar 180 grados. Esto me va a permitir calcular ángulos desconocidos interiores. Por ejemplo, si el ángulo alfa mide 35, el ángulo beta mide 45, yo puedo calcular el ángulo pi. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de los tres me va a dar 180 grados. Entonces puedo hacer 35 más 45, que me da 80, ¿sí? Y a 180 grados, que es la suma de los tres, le saco la suma de los dos que ya tengo y voy a obtener la amplitud del ángulo pi. Por lo tanto, pi mide 100 grados. ¿Cómo corroboro esto? Si hago 100 más 45 más 35, me tiene que dar 180 grados. La suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo da 360 grados. Exteriores quiere decir fuera del triángulo. Y recordemos que la suma de un ángulo exterior con un ángulo interior, es decir, un ángulo de afuera del triángulo con un ángulo de adentro del triángulo, me va a dar 180 grados porque formarían un ángulo llano. Es decir, acá, fíjense cómo se forma un ángulo llano. Eso quiere decir que este ángulo de acá adentro más el ángulo pi que está afuera forman 180 grados. Hagamos un ejemplo. Si el ángulo epsilon mide 85 grados, este de acá afuera, y el ángulo pi mide 120 grados, nosotros vamos a calcular la amplitud de todos los ángulos interiores y del ángulo exterior que me falta. Si pi mide 120 grados y la suma de pi más el ángulo interior me da 180 grados, entonces este ángulo de adentro va a medir 60. ¿Por qué? Porque 60 más 120 es 180. Si este ángulo exterior mide 85, este ángulo interior que está acá va a medir lo que me falta para llegar a 180 grados, es decir, 180 grados menos 85 me va a dar la amplitud del ángulo interior. Hacemos la cuenta despacio. 95 grados. Entonces, este ángulo interior mide 95 grados. Si yo los sumo, ¿sí? 85 más 95 me tiene que dar 180.
Ahora, me falta este ángulo interior de acá adentro. Pero yo sé que la suma de los tres me tiene que dar 180, porque si los tres son interiores, la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Entonces puedo hacer los 95 más los 60 y vamos a obtener 155. Y si a 180 grados le resto 155, voy a obtener el ángulo que me falta. Hacemos la cuenta con cuidado, sin utilizar la calculadora. 25 grados. Entonces este ángulo de acá mide 25 grados. ¿Sí? Me falta solamente este ángulo exterior que no sé cuánto mide. Pero tengo epsilon que es exterior con 85 y pi que es exterior con 120. Entonces, si sumo estos dos y resto 360, porque la suma de los tres da 360, voy a obtener el ángulo exterior que me falta. Entonces, vamos a hacer epsilon que es exterior más pi que es exterior, me da 205. Entonces, a 360, que es la suma de los tres exteriores, le voy a restar 205, que es la suma de los ángulos que tengo, y voy a obtener el ángulo exterior que me falta. 155 grados. Por lo tanto, acá. Vamos a corroborar que esto esté bien realizado. Vamos a hacer 155 más 85 más 120 y me tiene que dar 360. 155 más 120 más 85 y me tiene que dar 360 grados porque son ángulos exteriores. 8 y 2 son 10, más 5, 15, más 1, 16, me llevo 1, 2, 3, 360. Perfecto. Y ahora vamos a corroborar que la suma de los ángulos interiores me dé 180. Serían 25 más 95 más 60. Esta es una manera muy práctica de corroborar que estamos haciendo las cosas bien. 5 y 5, 10, 9, 10, 16, 18. 180 grados. Perfecto.